Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia y Esencia, en frecuencia con el conocimiento, donde nuestro tema principal es la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas. Bienvenidos a Ciencia y Esencia. Ciencia y Esencia. Ciencia es una rama del conocimiento de la humanidad para darle solución a un determinado problema. Se basa en la observación, experimentación, experiencias teórico-prácticas. La ciencia es el norte de la humanidad. Ciencia y Esencia, el podcast en frecuencia con el conocimiento. En este episodio hablaremos sobre los saberes transmitidos por medio de la oralidad, que juega un papel muy importante dentro de una comunidad, pues son la base fundamental y el soporte de la concepción de soberanía alimentaria y la visión de salud que socializan los pueblos indígenas por medio de las orientaciones a modo de prevención que emiten desde los sabedores, quienes desde los territorios y a través de un don dan orientación a su salud propia. Así que acompáñenme. Comentarles que en relación con el cómo alimentarse se ha construido hoy por hoy el concepto de soberanía alimentaria, desde el cual los pueblos indígenas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se permiten proponer la protección territorial a través de derechos colectivos que afirman el derecho a la alimentación, a la autodeterminación y a la defensa del patrimonio cultural. Por medio de estas importantes recomendaciones emitidas desde los pueblos indígenas, se sigue trabajando para resolver las formas de autonomía, centrándose en las prácticas ancestrales de la vida. Para nuestras comunidades, el alimento es la base de la familia y la sociedad, y por eso es tan importante. Este es un ejercicio biológico, social y cultural. Otro aspecto que se puede evidenciar en las recomendaciones que dan los mayores para el cuidado de la dieta es el carácter de prevención de enfermedades. En el marco de la salud propia, siempre está presente este mandato. Es muy importante estar al tanto de las recomendaciones para poder prevenir futuras enfermedades o desequilibrios en salud mental, espiritual y física. La medicina es preventiva antes que curativa, y para fortalecer la salud es necesario una adecuada, balanceada y oportuna alimentación. En ese orden de ideas se observa que en los saberes ancestrales los pueblos indígenas están al tanto de un cuidado integral. Se considera que el indígena, la salud o la enfermedad no son una simple manifestación corporal, ni son procesos aislados, sino articulados con su medio social, cultural y ambiental. En ese sentido, los saberes ancestrales soportan el camino de un pueblo, prestando atención y solución a múltiples escenarios de la vida. Son los conocimientos propios y espirituales de los pueblos indígenas, practicados culturalmente de forma ancestral y que se transmiten por generaciones a través de las autoridades espirituales, permitiendo la existencia física y cultural de los pueblos indígenas. Su objetivo es fortalecer y orientar las prácticas culturales de cada pueblo como núcleo fundamental en el desarrollo de los demás componentes del Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural, SISPI. La implementación de las formas de cuidado propio e interculturales definidas por cada pueblo de acuerdo a sus usos y costumbres en salud se realizan de forma individual, familiar y colectiva con base al entorno territorial. Su fondo es promover la protección de la salud a partir de la prevención y tratamiento de la enfermedad con el propósito de mantener la armonía y el equilibrio. Estás escuchando Ciencia y Esencia. La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los y las campesinas y de los y sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito,
De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los organismos genéticos modificados OGM para el libre acceso a las semillas y mantener el agua en su calidad de bien público para que se reparta de una forma sostenible. Entonces, aquí hay que distinguir entre los pueblos originarios que ya hacemos uso de los idiomas del colono y los pueblos originarios que ni siquiera hacen uso del colono. Si vamos al purismo de aquellos pueblos, o entre comillas purismo en este mundo global, de los pueblos que ni siquiera han sido contactados o en contacto inicial, digamos que ahí, en ese arraigo de esencial, no existe esa palabra economía propia. Existe un relacionamiento con el territorio, con la cultura y con su existencia colectiva. Esa palabra acuñada de economía propia me parece que es más una estrategia de adaptarse a un mundo global donde justificamos que de todas maneras y que es una necesidad de mantener un acercamiento con el mercado que nos genere ciertas utilidades para poder ser parte también de este mundo, porque en este mundo aquel que no tenga un acercamiento a la utilidad difícilmente puede sobrevivir, porque necesitamos vincularnos a las bases de datos de comunicación, transporte, necesidades básicas insatisfechas, etcétera, etcétera. O sea, ya estamos dentro de un estado moderno y nos ha incluido y necesitamos adaptarnos a ese asunto. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas. Mantener un precio agrícola ligado a los costos de producción implicaría la posibilidad para que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas. Comprometerse a favorecer una producción campesina sostenible al controlar la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. Así, la participación de los pueblos en la definición de la política agraria resulta imprescindible. Gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Muy pronto nos estaremos encontrando nuevamente. No se olviden de seguirnos en nuestros medios de comunicación como @CDTCreatic y en Spotify como Ciencia y Esencia. Mi nombre es Darío Anacona, donde seguimos conectándonos con la